Estamos con nuestro primer invitado de hoy, con José María Poirier. El hombre es especialista en temas religiosos, fundamentalmente en el andar de la Iglesia Católica, y es el director de la revista Criterio. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitar. Se dice que Francisco es el hombre de este tiempo para la Iglesia Católica. ¿Todos los papas han sido así o solamente algunos? Solamente algunos. Ha habido una tendencia en la historiografía a tratar de contemplar de una manera hagiográfica y altamente positiva cualquier figura de cualquier papa, porque la Iglesia Católica, llamada desde la Reforma Protestante los papistas, veían en la figura del papa la vieja figura del rey en las monarquías. Entonces había una exaltación muchas veces injustificada. Eso en realidad empieza en la mitad del siglo XIX, cuando por un conflicto que sí es político y que es el conflicto entre lo que va a constituir como nación a Italia y los territorios los estados papales, pontificios. Los estados que había, pontificios, ¿no? Claro. A partir de eso, va a quedar circunscripto a ese pequeño Estado Vaticano, el papado se va a considerar prisionero en esa situación, pero eso va a ir fomentando en el orbe católico un conocimiento del Papa, de su nombre, de su figura, aparecen retratos, se hacen estampas, y entonces empieza un furor papista que continúa todavía. Uno de los grandes en ese sentido fue Juan Pablo II, por su popularidad, porque era el primer no italiano en tantos años, y por su capacidad seguramente de relación con el público. Ahora, a mí sí me parece que en este caso podemos hablar de una figura en Francisco, más allá de que como argentinos nosotros tendemos, a entenderlo más, a sentirnos más afines a él, pero creo que es una figura que responde mucho a este momento, tanto para la Iglesia como para la sociedad. ¿Por qué para la Iglesia? Porque venía aquejada en los últimos años de una situación muy difícil. Yo creo que ahí se daban cita algunas situaciones muy graves, la pedofilia en la Iglesia, o sea, sacerdotes y religiosos que habían abusado de chicos, pero fundamentalmente que las jerarquías habían pensado que por el prestigio de la Iglesia, por una serie de motivos, era mejor mirar para otro lado y correrlos. Es esa situación que se da también en la sociedad, que es no querer afrontar los problemas cuando son graves. Y eso desprestigió mucho en países como Estados Unidos, Irlanda, que era muy tradicional, etcétera, pero del que no está lejos la Argentina tampoco. Y entonces eso afectó mucho. Otro tema era la falta de transparencia en las finanzas vaticanas. Y eso forma parte un poco de la política vaticana, está unida a la política italiana. Entonces, eso era muy oscuro el tema del financiamiento vaticano. Ahora, todo esto que estamos hablando, ¿no? El Papa interfiriendo en estos temas, sí, que aquejaban a la sociedad en conjunto y que pedían a gritos que alguien hiciera algo. ¿El Papa lo está haciendo? ¿Lo está haciendo solo o hay el resto de la Iglesia, hay un grupo que lo acompaña en estas decisiones que últimamente dieron que hablar hasta que incluso se siente amenazado por la mafia, ¿no? Sí, no, es terrible ese tema, ¿no? Yo creo que, personalmente, pienso que Bergoglio, o sea, Francisco hoy, eso lo tiene muy pensado, es decir, él está jugado. Evidentemente le preocupará, como a todos nosotros, nuestro futuro y nuestra salud, pero creo que eso está medido, se está jugado a pase lo que pase. Sí lo acompaña un grupo muy importante, porque dentro del Colegio de Cardenales Electores hubo un apoyo masivo a su figura por parte de los no italianos o los no vinculados al gobierno central, a la vieja nomenclatura, a la curia romana, con la cual Bergoglio siempre estuvo enfrentado. Ya como cardenal
arzobispo de Buenos Aires, tenía desinteligencias muy serias y sufrió por parte de la curia, de algunos elementos de la curia romana, desplantes muy graves. Algunos argentinos entre ellos. Algún argentino entre ellos, exactamente. No así con Ratzinger, como Benedicto XVI, con quien siempre tuvo un trato afable. Bergoglio siempre respetó y admiró intelectualmente a Ratzinger, si bien pensaba que no era una figura pastoral y política a la altura de circunstancias muy complejas. Ahora se ha dado dos casos llamativos, ¿no? Primero, que un papa haya abdicado, renunciado a ser papa, ¿no? Es un gesto revolucionario. Es algo llamativo. Y después que el próximo papa, como dice Francisco, vinieron a buscar el fin del mundo, ¿no? Que Claro. venga de acá, uno cuando ve el globo terráqueo ve que en serio estamos, digamos, Lejos. lejos de todo el mundo. Sí, sí, sí. Saliendo por mar, damos la vuelta y nos encontramos con Chile. O sea, no hay, no hay tierra. Es verdad, sí. Eso impresiona mucho en la geopolítica. Pero lo otro que me parece interesante es, en un momento de crisis en el hemisferio norte, en todo el mundo, pero digo, donde la está sintiendo el hemisferio norte, una crisis que tiene muchos matices. Pero Europa está preocupada, sobre todo porque las generaciones jóvenes son las que no tienen acceso al trabajo, a la vivienda. Es decir, eso compromete todo el futuro de un continente que había vivido algunas décadas de bienestar social. La crisis en Estados Unidos, que seguramente lograrán revertirla en muchos aspectos, pero que complicó la cosa. Entonces, en ese sentimiento de frustración aparece un papa austero, que viene de otro lado y que dice, no, yo no quiero vivir en palacios vaticanos, yo estoy bien acá, como con todo, después veo, me gusta salir y voy a ser muy severo con todo lo que sea un exceso en las riquezas, un boato, una cosa. Entonces, esa figura entronca en un momento con un pensamiento crítico que siempre tuvo Bergoglio. Bergoglio tuvo un pensamiento crítico en su momento con el socialismo marxista internacional, pero también lo tuvo con el capitalismo del norte, al menos con el capitalismo salvaje. Entonces es como una figura que, vamos a ver si... O sea, no se disfraza de Francisco. No, él es Bergoglio, digamos. Él es Bergoglio. Ahora, que le va a ir bien o le va a ir mal, eso no lo sabemos. Hasta ahora con lo de Siria le fue muy bien. Ahora, pero... llama la atención, por ejemplo, que cuando, como usted dijo antes, ¿no? En fines de la década del 70 se dijo un papa polaco, en la década del 80 viene el proceso que termina en el derrumbe, precisamente, del este. Es verdad. Sí. Ahora, como usted dijo, eligen un papa en medio de un continente con conflictos, Sí. no solo la iglesia, sino, como usted bien dice, conflictos sociales y sin esperanza. Es verdad. Posiblemente no se lo eligió solo porque era latinoamericano, sino fundamentalmente porque era un hombre que venía del trabajo pastoral. Es decir, lo que no querían era burócratas en Roma, querían gente que conociera el asunto. Una demostración de eso es que, consultado con sus asesores, para el sínodo de la familia del año que viene, manda esa encuesta abierta a toda la iglesia y a los que quieran, donde hace preguntas muy importantes, sobre todo de lo que María Luisa Bember diría, de eso no se habla. Bueno, ahora sí hay que hablar. Bueno, ¿cómo se hace? Vos te estás refiriendo a las preguntas que hizo sobre el tema del aborto, sobre el tema del matrimonio igualitario, claro, de los divorciados. Exacto, donde dice, bueno, queremos conocer el estado de la situación y qué piensa la gente. Después tendremos que decidir nosotros, dice él, ¿no? Pero yo quiero saber... Ahora, algo cambia ahí, porque cuando uno abre el juego y dice, bueno, queremos escuchar y queremos entender, porque nuestra preocupación es llegar a las personas, bueno, después no todo queda como estaba, me parece. Otro tema, porque en la ciudad de Buenos Aires hace poco en la catedral hubo un episodio, en un recuerdo de la Noche de los Cristales. ¿Es un hecho aislado de un grupo de católicos o fue un mensaje, como están diciendo algunos, hacia el Papa? Vos recordás el episodio de estos, digamos, lefebreristas que fueron a rezar el rosario e impedir la ceremonia que estaba realizando ahí, ¿no? Exacto, sí, en la catedral, media hora. Quiero creer que sea un problema circunscripto a un grupo.
Es una vieja tradición argentina, lamentablemente. Recordamos los grupos tacuara que terminan después en ese fanatismo religioso y que en parte entroncan después con una salida peronista también. Yo sigo pensando que son grupos minoritarios, sobre todo este que es un grupo de la escisión del EFEB, pero crean un profundo malestar, porque hay un antisemitismo larvado, hay una incapacidad de ser tolerantes. Se estaba realizando un acto ecuménico e interreligioso en la catedral, entonces uno no puede entrar a decir se tienen que ir los que no son católicos, esta es la casa del Dios verdadero. Son fundamentalistas, lamentablemente, como muchos fundamentalistas, también en actitud violenta. Aquí cabría bien esa frase, más papista que el Papa. Son más papistas que... Sí, porque la afirmación lefebrista es decir, no, nosotros estamos con el Papa, no en todo, después vemos. Ahora hay un punto, que es el Concilio Vaticano II, porque Ratzinger lo dijo bien, si quieren la misa en latín, digan en latín, si la quieren en griego, pero hay puntos no negociables, por un tema elemental de doctrina. Si van a desconocer el Concilio Vaticano II, es volver todo para atrás en uno de los procesos más interesantes que vivió la Iglesia en el siglo XX. Entonces, yo creo que también buscaban publicidad, porque evidentemente un pequeño grupo que entra frente a las cámaras de televisión en la catedral y se pone a gritar sus rezos y se rasgan las vestiduras, aparece en todos lados. Llama la atención una cosa, acá Bergoglio no era afecto, no daba ninguna entrevista. No, es verdad. No daba ninguna entrevista. Hablaba con la gente, bueno, iba y podía hablar con él, pero no hacerle entrevista. No tenía ningún problema en sentarse a charlar, pero no entrevista. Sin embargo, en estos meses de papado ha hecho algunas entrevistas que precisamente fueron su acción de gobierno, digamos. Exactamente, sí, dos particularmente, la primero en la Civiltà Católica con Antonio Spadaro y después en La República con su fundador y viejo director. Fue muy interesante porque fue como, la primera fue como hacia adentro de la iglesia y la segunda hacia afuera. ¿Cuál es mi posición en el diálogo con los no creyentes? La primera es cómo ordenamos la tropa, ¿no? Y fue muy locuaz, y acá no lo había sido nunca, pero tampoco acá se sonreía mucho y allá está muy simpático, algo ha cambiado. En principio, uno por lo que observa, el poder le sienta bien. Parecería que sí, como que no les sorprendió demasiado que lo nombraran Papa. Y no lo apesadumbró, digamos. No, todo lo contrario. Una referencia real también es que ha logrado una empatía con el pueblo italiano en principio, puede ser el obispo de Roma, pero una empatía desde el primer minuto. Es impresionante, sí. Y creo que es parte de su poder, en el sentido de que, bueno, hacia adentro puedo hacer cosas porque también tengo este apoyo de la gente, ¿no? Yo creo que Bergoglio tendrá muchos defectos, pero tiene una gran virtud política, que es una estrategia en todo. Y esa estrategia fue clarísima cuando él sale sonriente. El nuevo Papa no lo conocía nadie prácticamente fuera de nosotros, claro. Incluso en Latinoamérica era poco conocido. Y ese primer gesto, primero decir buenas tardes, que es un saludo no protocolar, no religioso, que cayó muy bien. O sea, se metió en el bolsillo a la Plaza de San Pedro. El primer examen un Papa lo da siempre con los romanos. Es una relación ambigua, compleja, muy curiosa. Lo quieren y lo odian, claro. Lo insultan, pero lo sienten propio. Precisamente. Y eso lo hizo bien. Los italianos sienten como que Dios está en su casa. Por esta relación lo sí, tratan como... Podrán ser ateos, pero Dios está con ellos, ahí. Les pertenece. No así el español, que es más sufrido con respecto a su relación con la religión. Sí, digamos. sí. De hecho, yo anoche escuchaba en una reunión, estaba una historiadora española y había un periodista inglés, un vaticanista muy bueno, y otro italiano. Era muy curioso. Entonces, la española, cercana al mundo del Partido Socialista, tienen una división muy curiosa, o sea, y eso lo refleja el diario El País, por ejemplo. Una página habla en contra del cardenal arzobispo de Madrid, Rouco. O sea, la Iglesia española, a los españoles en este sector, que es media España, es insufrible. Pero en la otra página hablan maravillas de Bergoglio. Entonces hay una decisión. Los italianos no, ya le declararon su cariño. Ahora, hablando de los fieles, ¿no? Luego de la crisis, sí. Porque por ahí la Iglesia todavía está en esta crisis, ¿no? Mundial, que se hablaba de que se alejaban
los hombres de la iglesia. Últimamente hubo una peregrinación a Luján, cerca Sí. de 3 millones, duplicando la anterior. Esto es el efecto del Papa. En la caminada incluso se hacía referencia al Papa, ¿no? Con carteles, con cánticos. Sí, sí, ciertamente. Yo a esas cifras les quitaría el 50%, Ajá. no creo que haya 3 millones, Ajá. no estamos Ajá. 3 millones. Pero de todas maneras sí, es un fenómeno que se multiplica, es masivo. Ciertamente, Bergoglio todos los años respetó ese encuentro, entonces él era el primero que llegaba a Luján esa mañana para rezar la misa y dirigir un saludo a los jóvenes, en general siempre comprensivo de este mundo que estaba sufriendo la falta de trabajo, el típico tema que también tomaba en San Cayetano. Entonces sí, hay. Esos fenómenos a veces son efímeros, son como la Polonia después de Juan Pablo, ¿no? Este furor que no conoció Ratzinger, ciertamente, ningún alemán se emocionó Claro. mucho con él. Pero bueno, eso forma parte de la personalidad de un profesor Por universitario, último, intelectual. Poirier, usted que lo conoce a Bergoglio y ahora también a Francisco, ¿qué es lo que espera de él? Bueno, yo espero tanto como mucha gente que tengo miedo de estar esperando demasiado, porque no conviene. Pero debo decir que sí, el aporte más importante que yo esperaba era una verdadera reforma de la Iglesia y una verdadera contribución a la convivencia internacional. Me descolocó lo de Siria, la carta a Vladimir Putin, me pareció una jugada peligrosísima, pero salió bien, estaba bien estudiada. Evidentemente habrán actuado algunos consejeros, pero ahí jugó su prestigio. Yo creo que la Iglesia tiene por delante estos dos caminos que espero pueda cumplirlos. Ser un aporte a la paz internacional, a la justicia, lo de las islas de Lampedusa es un ejemplo. Llamar a la conciencia de la convivencia internacional. Un sistema está terminando, no sabemos qué viene después. Lo que tenemos bastante en claro es que esto ya no funciona, entonces hay que pensar formas de convivencia y creo que ahí Francisco quiere tener una palabra. Y dentro es la reforma, o sea, ser un poco más semejantes al Evangelio y menos al imperio. Muchas gracias. No, por favor.